Listo, muchachos, buenas tardes. Nuevamente yo. Vamos a continuar entonces explicando la temática que venimos trabajando, ¿sí? Ya habíamos explicado lo que era lo relacionado a los pronombres sujeto, ¿sí? Aquí voy a complementar una pequeña idea que fue con respecto a esta parte, para que obviamente lo tengamos en cuenta al momento de ver la segunda columna del cuadro, que son pronombres objeto, ¿listo? Con los pronombres sujeto nosotros tenemos una particularidad. Son aquellos pronombres que ejecutan la acción. Por esa razón nosotros en esta ocasión no necesitamos normalmente verbos, sino que pues necesitamos es conocer la diferencia entre nombres y pronombres. ¿Listo? Entonces con los pronombres sujetos nosotros tener claro que estos son aquellos que ejecutan la acción. ¿Listo? Pasando a la segunda parte del cuadro, ¿sí? Los pronombres objeto, ¿sí? Al igual que los pronombres sujeto, hacen parte de pronombres personales. Entonces es muy importante que nosotros, cuando nos mencionen personal pronouns, tengamos en cuenta que nosotros podemos tener dos tipos de pronombres personales. Unos son los subject pronouns, que fueron los que expliqué hace un momento, y los otros, los que vamos a ver a continuación, object pronouns. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser la siguiente. Los subject pronouns son aquellos que ejecutan la acción. Los object pronouns son aquellos pronombres los cuales van a recibir esa acción o son los objetivos al cual esa acción apunta. Aquí me voy. Muchas veces, por ejemplo, cuando desarrollamos proyectos o ese tipo de cosas, normalmente tenemos objetivo general, objetivos específicos. ¿Sí? Aquí obviamente es muy parecido a eso. Object pronouns hace referencia hacia qué persona, ¿sí? Va dirigida la acción. ¿Listo? Entonces, en muchas ocasiones los object pronouns van a ir después del verbo o después de una preposición. Entonces, tener en cuenta. Subject pronouns antes del verbo, siempre antes del verbo. Los object pronouns siempre, ténganlo en cuenta, siempre, 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 van a ir después del verbo o después de una preposición. ¿Listo? Entonces, obviamente, esta connotación que nosotros tenemos aquí, que es me, you, him, her, it, us, you, and them, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que el pronombre objeto de I viene siendo me, el pronombre objeto de you viene siendo pues el mismo you, solamente pues lo que varía es su ubicación. El pronombre objeto de he viene siendo him, el pronombre objeto de she viene siendo her, el pronombre objeto de it viene siendo el mismo, ¿sí? Solamente pues lo único que cambia va a ser su ubicación, pero pues con base en su ubicación nosotros ya sabemos qué tipo de pronombre viene siendo it, ¿sí? Subject u object, ¿listo? Para que ahorita lo vamos a mirar. Con los ejemplos nos vamos a dar cuenta. As va a ser el pronombre objeto de we. ¿Se acuerdan que en los ejercicios de diagnóstico por aquí nos salió estas dos? ¿Sí? You, igualmente, el pronombre objeto de you, lo que varía es su ubicación. Y them, pronombre objeto de they. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Muchas veces ustedes van a preguntar, profe, ¿y qué significa me? ¿Qué significa you? ¿Qué significa him, her, it, us, you, and them? Si yo me refiero, por ejemplo, después de un verbo, ¿sí? Entonces yo voy a decirlo, por ejemplo, mi, te, lo o la, depende, nos, los o las, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando vemos I love you, ¿sí? Que el I love you, es la frase I love you, muchos la conocemos, significa te amo o yo te amo, ¿cierto? Ese te hace referencia a este de aquí, a you. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos yo te amo, ¿sí? En español nosotros el pronombre objeto lo ubicamos entre el pronombre sujeto y el verbo. ¿Listo? En inglés no sucede eso porque tenemos en cuenta que you, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener yo te amo, entonces no podemos decir you love porque suena extrañísimo. Entonces, normalmente la regla nos dice que el pronombre objeto siempre va a ir después del verbo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo ella me ama, entonces she loves me, ¿sí? Me ama, ¿sí? Yo te amo, I love you, ¿sí? Yo lo amo a él, ¿sí? I love him. Eso suena extraño en el contexto de mí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero a mi papá, yo amo a mi papá, entonces I love him, ¿sí? Yo la amo, I love her. Yo lo amo, puede ser un perro o un objeto. I love it. ¿Listo? Ellos nos aman. They love us. ¿Sí? Nosotros los amamos a ustedes. We love you. Un ejemplo, ¿cierto? Yo los amo a ellos o a ellas. I love them. ¿Sí?
Entonces, aquí obviamente, de acuerdo a este contenido, nosotros vamos a verlo de esta manera. Si después de un verbo, por ejemplo, el verbo love, ¿sí? Hacemos referencia, pues de acuerdo al tipo de sujeto, ¿cierto? Al tipo sí, de pronombre objeto que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la preposición with, que en inglés, en español traduce con, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir, él está conmigo. He is with me. ¿Sí? Ese entonces, este me se va a interpretar migo. Migo, ¿por qué? Porque tengo la preposición con, with. Entonces, he is with me. I am with you. ¿Sí? Entonces, aquí, él está conmigo. Yo estoy contigo. I am with you. Yo estoy con él. I am with him. Yo estoy con ella. I am with her. Estoy con el perro. Entonces, I am with it. ¿Sí? Porque acuérdense que reemplazamos. Ellos están con nosotros. They are with us. ¿Sí? Nosotros estamos con ustedes. We are with you. Un ejemplo. ¿Sí? Y nosotros estamos con ellos. We are with them. Un ejemplo. Es una frase muy clara. Entonces, cuando nosotros tenemos la preposición with, entonces, migo, tigo, él, ella, él o ella, él o la, ¿sí? Dependiendo si es un objeto, un animal, ¿sí? Nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Ellos o ellas. Entonces ya sabemos que pues aquí va a variar de acuerdo pues que tenemos la preposición with. Si yo tengo, por ejemplo, la preposición for, que es esta que vemos aquí, ¿sí? For tiene dos connotaciones. Una que es por y la otra que es para. Entonces, en este caso, por ejemplo, digo aquí, I feel love for you. ¿Sí? La traducción es, siento amor por ti. ¿Sí? Entonces, si digo, she feels love for me, entonces ella siente amor por mí, por ti, por él, por ella, por nosotros, por ustedes, por ellos o por ellas. ¿Sí? Entonces, depende, obviamente. Si yo tengo for, entonces, por o para. Entonces, aquí tengo un ejemplo. I feel love for you, siento amor por ti. O I have a gift for you, tengo un regalo para ti. Entonces, aquí vemos la diferencia entre for, ¿sí? La diferencia entre por y para. ¿Listo? Entonces, los pronombres objeto, ¿cómo los identificamos o cómo los diferenciamos de los pronombres sujeto? Muchas veces, algunos que se parecen, entonces vamos a decir, uy, ¿cómo los diferencio? Los vamos a diferenciar por su ubicación. Los pronombres sujetos, ustedes se dan cuenta que siempre están antes del verbo. Los pronombres objeto, que son los que estamos trabajando aquí, van a ir siempre o después del verbo o después de preposiciones, como es en este caso. ¿Sí? Y acá yo tengo, por ejemplo, otra que es el to, que este ya la vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, los pronombres objetos siempre los vamos a identificar porque van a estar siempre, siempre, díganlo bien, después del verbo o después de una preposición. ¿Listo? Entonces voy a decir, she loves them. She loves them very much. Decimos, ella los quiere o los ama mucho. ¿Sí? En este caso hace referencia a María y José. Entonces, she loves them. Yo puedo decir de dos formas. She loves María and Joseph very much. ¿Sí? Puedo poner los nombres propios si quiero. ¿Sí? O puedo reemplazar María and Joseph por ellos. Pero en este caso, por ellos no pronombre sujeto, sino pronombre objeto. Entonces, she loves them very much. Entonces, este them haría referencia a María and Joseph. ¿Listo? Por ejemplo, digo aquí, Roberto plays with him in the garden. Entonces, Roberto plays with him. ¿A quién está haciendo referencia este him? A Peter, en este caso. ¿Sí? Yo puedo decir, Roberto plays with Peter in the garden o Roberto plays with him in the garden. Entonces, ese Peter yo lo voy a reemplazar por él, pero no en pronombre sujeto, sino pronombre objeto, porque lo que me piden es obviamente rellenar, digámoslo así, este espacio. Entonces, por ejemplo, miren, I love you, la palabra que yo les había mencionado ahorita, ¿sí? Este you no es pronombre sujeto, sino pronombre objeto por la ubicación en la que yo la tengo. ¿Listo? Entonces, miren, está después del verbo. They love us. Aquí, por ejemplo, decimos, ellos nos quieren o ellos nos aman. ¿A quién? A nosotros. Porque tenemos este de aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, frases, por ejemplo, just do it, ¿sí? Que significa solo hazlo. Esta es la frase de Nike, ¿sí? Donde solo hazlo, la acción, el pensamiento, lo que tengas en mente, ¿sí? Frase reflexiva. Entonces, este it que nosotros vemos aquí no es un pronombre sujeto como lo hacíamos en frase reflexiva. Por ejemplo, decimos es un bonito día, que decimos it is a good day, ¿sí? Aquí decimos hazlo. Entonces, ese lo hace referencia a it.
y su ubicación pues va a ir siempre después del verbo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven en películas que la otra persona eh, le dice a la persona, lo tengo o entiendo, ¿sí? Entendido, got it, I get it, understood, ¿sí? Muchas veces lo vemos así. Pero cuando vemos I got it o I get it, ¿sí? Got it hace referencia a ¿qué les digo? A un pronombre neutro, que obviamente es el que nosotros tenemos en cuenta. Obviamente en este caso, pronombre neutro, objeto. ¿Listo? Tenemos acá, por ejemplo, bueno, otros ejemplos que decimos, my friends are with me at the park, ¿sí? Entonces decimos, mis amigos están conmigo en el parque, ¿sí? Entonces vamos a decir acá, decimos, my friends are with me, mírenlo acá, la preposición with, ¿sí? Y pronombre objeto, ¿sí? Entonces, you are with him, estás con él, ¿sí? María loves them, María los quiere, ¿a quién? A ellos, ¿sí? Entonces, obviamente. Tenemos la preposición to, que muchas veces la preposición to nosotros la entendemos como de destino hacia algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir, decimos aquí estas dos frases, se parecen mucho, decimos aquí, she gives me love, que en la traducción nosotros decimos, ella me da amor, ¿cierto? She gives me love. O sea, decir, profe, ¿por qué tan romántico? Sino que en el romanticismo podemos hacer estos ejemplos mucho más sencillos y los podemos entender de una manera mucho más viable. ¿Listo? Entonces decimos, she gives me love. Ella me da amor. O yo puedo decir, ella da amor a mí, que es la segunda frase. Entonces, she gives love to me. Ambas se utilizan. ¿Sí? Yo puedo decir, she gives me love, o puedo decir, she gives love to me. Ella da amor a mí. O por ejemplo, muchas veces decimos esto. Decimos aquí, miren, you have my wallet, please give it to me. Entonces, por favor, dármela. Podemos decir, please give it o please give me my wallet. ¿Sí? O podemos decir, please give it to me. Dámela, por favor. Dámela a mí. Es lo que decimos aquí. ¿Listo? Entonces, cuando la preposición choose quiere decir a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a ustedes, a ellos o a ellas, dependiendo pues de lo que nosotros vamos a mirar. ¿Listo? También vemos, por ejemplo, los pronombres objetos en frases imperativas. Frases imperativas son las que veíamos el día sábado, que son frases exclamatorias. ¿Qué son frases exclamatorias? Las que están acompañadas de signos de admiración. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Por ejemplo, just do it, hazlo. ¿Sí? Hazlo, frase imperativa. Por ejemplo, follow me, sígueme. And then I follow you back. Y yo te sigo. Muchas veces lo vemos mucho en redes sociales. O esta, join us. ¿Sí? Por ejemplo, usted le está haciendo la invitación a un amigo. Usted tiene un grupo de amigos que se va a montar bicicleta, se va a ir a una discoteca o van a ir a comer algo y usted quiere que esa otra persona los acompañe. Entonces usted dice, join me, join us. ¿Sí? Join me es acompáñame, join us es acompáñanos o sé parte de nosotros. ¿Sí? Esto normalmente lo vemos mucho en grupos como por ejemplo en Facebook o grupos en WhatsApp, cuando usted le dice invite y usted le aparece, por ejemplo, si usted tiene su teléfono en inglés, entonces le aparece la palabra join, que es hacer parte de, entonces, o ser parte de un grupo. Entonces, en este caso, join us, entonces, sé parte de nosotros o acompáñanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, join you, te acompaño. I join you, te acompaño. You join me, tú me acompañas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al pronombre objeto que yo tenga acá después del verbo, es el que yo voy a traducir la frase. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos acá? Voy muy rápido aquí porque este tema no es que sea de mucha explicación, sino es de mucha, mucha práctica. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio partiendo de, de unas oraciones previas. ¿Listo? Partiendo de unas oraciones previas, nosotros ya sabemos de quién vamos a hablar. Y obviamente vamos a ver, obviamente, ¿qué pronombre objeto vamos a usar? Me dice acá, entonces dice aquí, write, me, you, him, her, it, us, or them. ¿Qué es? Esta segunda columna, ¿sí? Que es la segunda columna que estamos viendo, la que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces muchas veces nosotros podemos usar o los mismos nombres propios dentro de la misma oración, ¿sí? Pero en este caso nos van a pedir obviamente reemplazar los nombres propios por los pronombres objeto. Entonces decimos aquí, mire, you're very kind. Se refiere a you, ¿cierto? Entonces aquí la oración dice, you're very kind, eres muy amable, tú eres muy amable.
Y la otra persona le va a decir, sí, usted le dice a la otra persona, eres muy amable. Y a partir de esa amabilidad, usted siente un cariño por esa persona y dice aquí, I love very much. ¿A quién creen que yo quiero mucho? A partir de la amabilidad. Entonces, en este caso viene siendo yo, ¿sí? Porque eres tú, eres la persona muy amable y yo te quiero mucho. Entonces, digo aquí, I love you very much. ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso, acá es un pronombre sujeto. En este caso viene siendo pronombre objeto porque va a estar después del verbo. Miren acá. The children will come soon. The children hacemos referencia a los niños. ¿Listo? Entonces aquí la idea es obviamente que ustedes sepan quiénes son los niños. ¿Listo? Para que ustedes, ¿por qué pronombre van a reemplazar a la palabra niños? Es plural. Entonces decimos, could you wait for... Entonces podemos decir, could you wait for the children? ¿Sí? Pero en este caso, como nos pide el pronombre objeto de children, yo los niños, como es plural, voy a reemplazarlos por they, ¿cierto? Que viene siendo el pronombre porque yo reemplazo a los niños si tengo pronombre sujeto. Pero en este caso me dicen, could you wait for? En este caso, ellos, pronombre objeto de ellos viene siendo them, for them. ¿Listo? Voy a decir acá, this is James. Este es James. ¿Por quién asociamos nosotros a James? Por él. Pronombre objeto de él viene siendo him. Entonces digo aquí, do you know him? ¿Sí? Me baso, obviamente, en la columna de acá. Entonces, mire, pronombre objeto de I viene siendo me, pronombre objeto de you, pronombre objeto de he, him, pronombre objeto de she, her, pronombre objeto de it, pronombre objeto de we, us, pronombre objeto de you, pronombre objeto de they, them. Eso es lo que estoy aplicando acá para que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Decimos acá, you and Theo are very tall, but Leo is taller than... Entonces digo aquí, tú y Theo son muy altos, pero Leo es más alto que tú y Theo. ¿Sí? Entonces digo aquí, you and Theo are very tall, but Leo is taller than estos dos juntos. Pronombre objeto de estos dos juntos viene siendo el mismo you. ¿Sí? Than you. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos acá, miren acá, this is my house. Hago referencia a esta. Esta es mi casa. Yo le pregunto a alguien, ¿te gusta mi casa? ¿O te gusta? Ese te gusta, ya sabemos, ya estamos haciendo referencia a que se refiere a mi casa. Entonces, como es mi casa, es un objeto, te digo aquí, this is my house. Do you like? ¿Cuál pronombre objeto creen que usamos? El pronombre neutro. En este caso viene siendo it. Pronombre objeto de pronombre neutro es el mismo, ¿sí? Solamente lo que varía es su ubicación. Do you like it? ¿Listo? Where is your mom? I want to talk to your mom. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar la palabra your mom. Your mom hace referencia a tu madre. ¿Sí? Entonces, tu madre, ¿por quién la asociamos? Por ella. Pronombre objeto de ella viene siendo her. Entonces, I want to talk to her. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí, quiero hablarle a ella. Si quiero darle sentido a esta preposición to, miren. ¿Sí? Acá en este caso, could you wait for them? Podrías esperar por ellos. ¿Sí? Por acá teníamos una con with. No tenemos una con with. Aquí tenemos la de with, mírenla acá. ¿Sí? We will go to the beach. Iremos a la playa. ¿Sí? Will you come with? ¿Vendrás con quién? En este caso, mire, nosotros iremos a la playa y estas personas están invitando. ¿Sí? We will go to the beach. Will you come with? Pronombre objeto de we viene siendo us. ¿Vendrás con nosotros? ¿O vendrías con nosotros? ¿Listo? Decimos aquí, I can't do that. Could you help? ¿A quién podrías ayudar tú? A mí, ¿cierto? Entonces, could you help me, please? ¿Listo? Pues miren acá. Parto obviamente de la oración previa para yo saber qué pronombre objeto es el que yo voy a usar. ¿Listo? Entonces aquí, miren, le doy aquí y efectivamente es lo que yo voy a hacer. Aquí vamos a tener más ejercicios. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo ya nombres propios, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar esos nombres propios o esos pronombres que yo tengo ahí por los pronombres objeto. Entonces, por ejemplo, aquí, I danced with Lucy. Lucy, nombre de una mujer. ¿Por quién lo reemplazo? Por her. ¿Listo? Could you buy the yacht?
Yacht es el yate, un objeto. ¿Está en singular o plural? Está, en este caso, está en singular. Lo vemos en la imagen. ¿Listo? Entonces, could you bite it? ¿Listo? We have seen the girls. Hemos visto a las chicas. Las chicas, ¿quiénes son? Ellas. Ellas, no ella, ¿no? Ellas hace referencia a they y ella hace referencia a she. En este caso, como estoy hablando en plural, entonces voy a decir, haciendo referencia a y pronombre objeto de they, viene siendo them. We have seen them. Nobody plays with. I, en este caso, I hace referencia a yo. Pronombre objeto de yo. Nobody plays with me. Listo para que lo tengamos presente. The sweets are for you. Exactamente lo mismo porque utilizo el mismo pronombre objeto. Come with Alex and me. Alex and me, acuérdense, lo que mirábamos en el anterior ejercicio. Alex and me. Alex y yo, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Entonces, al ser nosotros, pronombre objeto de nosotros, pronombre sujeto de nosotros es we, pronombre objeto de we, us. ¿Listo? Entonces, come with us. Miren, esa es una frase imperativa. Decimos aquí, I can't find my keys. No puedo encontrar mis llaves. Llaves, está en plural. ¿Listo? Entonces, pronombre objeto de ellas, en este caso, objeto plural viene siendo they. ¿Listo? Entonces, pronombre objeto de they viene siendo them. ¿Listo? The letter was for I. Lo tenemos aquí. La carta era para mí. Entonces, for me. ¿Listo? I'll call Peter later. ¿Quién es Peter? Viene siendo él, ¿cierto? Entonces, pronombre objeto de él viene siendo him. Entonces, I'll call him later. Decimos aquí, I talked to your girlfriend. Your girlfriend hace referencia a tu novia, ¿sí? Tu novia viene siendo una mujer, ¿sí? Asocio yo a esa mujer por ella. Entonces, no decir she porque está como dice pronombre objeto, entonces pronombre objeto de she viene siendo her. I've talked to her. Estoy aquí en check y ya automáticamente me va a calificar. ¿Listo? Entonces, aquí yo les voy a enviar unos enlaces ahorita pues a sus correos para que ustedes hagan lo mismo que yo acabo de hacer, ¿listo? Con los pronombres sujeto, con los pronombres objeto, perdón. Vamos a tener también ejercicios en los que nos dicen, listo, vamos a trabajar entonces, ya trabajamos pronombre sujeto, ya trabajamos pronombres objeto, ¿qué vamos a hacer? Marcar la diferencia entre ambos, pronombres objeto y sujeto. Entonces vamos a encontrar por ejemplo, ejercicios como este, dice instructions, choose the correct pronoun. Ya sabemos que tenemos dos tipos de pronombres personales, subject pronoun, object pronoun. ¿Listo? Este lo voy a enviar, se lo voy a copiar aquí de una vez para que ustedes lo tengan acá. Denme un segundito. Subject, object pronouns, exercise. ¿Listo? Voy a enviar este. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a hacer juntos. Este lo voy a solucionar yo aquí, obviamente, pues para que ustedes ya a manera individual lo hagan. Y les voy a copiar este otro que es que con la grabación se pone lento. Voy a copiar este otro para que también lo hagan. ¿Listo? Subject Nouns Exercise 2. Y ambos los voy a explicar para que obviamente ustedes ya cuando tengan que hacer el taller no tengan que complicarse. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener este aquí. Yo voy a mirar es el fragmento de la oración que esté en blanco. Con base en la parte que esté en blanco, yo defino, está antes del verbo o está después del verbo. ¿Listo? Entonces, con base en eso, yo ya sé qué voy a utilizar. ¿Listo? Si es pronombre sujeto o pronombre objeto. Entonces, vamos a empezar aquí, miren. Give it that to, I o to me. Pronombre objeto, pronombre sujeto, pronombre objeto. Entonces, to está después de una preposición. Ya sabemos qué es pronombre objeto. Did she see us or we? Bien, está después del verbo. Entonces ya sé que lo que está después del verbo es un pronombre objeto. Did you find her, she, her, herself? Este pues es un pronombre reflexivo que no lo hemos visto. Por ende, en este caso, no clasifica. ¿Listo? Entonces decimos, did you find her? Porque viene siendo también pronombre objeto. Mírenlo acá. Verbo, este phone es lo mismo que el verbo call, que es el verbo llamar. ¿Listo? I look it from. I took it from, perdón. Sí, este from es otra forma de decir de. From them. En este caso, es una preposición también
aplico la misma regla que les comenté hace rato. Decimos aquí, it isn't up to. We, us. Tenemos la preposición to, ya sabemos que viene siendo us. Mira acá. My sister and went there. An I or me. Entonces aquí hay dos posibilidades. Una, podemos decir my sister and I o my sister and me. Ambas son válidas. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo puedo decir mi hermana y yo. O, sí, mi hermana y mí, podemos decir, pero lo correcto sería mi hermana y yo, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que está antes del verbo. Este es un pronombre sujeto. Igualmente acá, miren. En este caso ya hablamos de between you, entre tú y yo, ¿sí? Decimos aquí, I think it's a stupid idea. Entonces, between you and me, I think it's a stupid idea, ¿sí? Entre tú y yo. O sea, es como decir nosotros aquí entre nos, ¿sí? Esto es una idea estúpida. Decimos aquí, miren, está el verbo después del espacio en blanco. Esto aquí, pues obviamente nos marca otra cosa que esto lo vamos a mirar después. Estas se las marco aquí. What did? Miren, está el verbo y antes del verbo tenemos el espacio about it. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Su objeto o sujeto? ¿Sí? Como está antes del verbo, siempre vamos a decir, what did they say about it? ¿Qué dijeron ellos acerca de eso? ¿Sí? They said us or we. Miren, el mismo verbo que teníamos acá, solamente que está en pasado, ¿sí? Pero en este caso el espacio en blanco está después del verbo. Por ende, trabajamos con este de aquí. Decimos aquí, I told him, igualmente porque está después del verbo. What did? Tenemos el verbo y el espacio acá. What did she want? Acuérdense que cuando tenemos pregunta, muchas veces tenemos el auxiliar, después el sujeto y luego el verbo. Entonces, siempre nos vamos a enfocar es que esté el verbo antes, a no ser que sea verbo to be, que eso pues en su momento se lo vamos a explicar. Tell me what happened o tell I what happened. Ya tenemos el verbo aquí, por ende es una frase imperativa, ya sabemos que es dime qué pasó, ¿sí? If us or we have time, it should be okay, ¿sí? Ya tenemos esto, ¿sí? Este es el verbo, por ende aquí tenemos que tener un pronombre sujeto. It's got nothing to do with you and me or you and I. With. Pronombres objeto. Por ende, entonces, ¿cuáles son pronombres objeto aquí? Estos dos de aquí. Miren acá. Y decimos aquí, it took. It, they, it's, them, both. Sí, como que yo los llevo a ambos. Ambos. Both hace referencia a ambos. Este nos marca. Entonces, si hablamos de referencia, both son dos o más. ¿Sí? Normalmente son ambos, o sea, dos. Entonces yo ya sé que el it no va ni el they. Por ende voy a poner este de aquí. Le doy aquí donde dice grade me y automáticamente me va a decir la siguiente. Ay, ¿qué pasó? Nos dice que la número 10 está errónea. Vamos a devolvernos a la número 10, a ver qué es lo que sucede. Ah, ya, pero they said we have to pay for it. Aquí es una frase que está cortada. Ellos dijeron que nosotros debíamos pagar. ¿Sí? Entonces aquí vuelvo y le doy y ya obtuvimos nuestro 100%. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Miren, yo aquí tengo unos ejercicios, voy a mostrarles personal pronouns, ¿sí? Bueno, perdón, aquí vamos a tener estos otros. Miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? ¿Sí? Con base en lo que nosotros acabamos de hacer, vamos a mirar en qué parte está el espacio en blanco, si antes del verbo o después del verbo, para nosotros con base en eso, nosotros decir, aquí va un pronombre sujeto o aquí va un pronombre objeto. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo muy en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo ahorita, en un momento, voy a pausar aquí un segundo. En un momento lo que vamos a hacer, ¿sí? Es, yo les voy a explicar, voy a editar un momentico el taller, ¿listo? Ya cuando lo tenga editado les reanudo la grabación para explicarles a ustedes qué es lo que van a hacer en el taller de clase, ¿listo? Ya regálenme 2 minuticos, ya estoy con ustedes. Bueno, muchachos, como les dije, tenía unos minuticos para poderles, ¿qué les digo?
explicar el taller. ¿Listo? Entonces aquí inmediatamente vamos a explicar el taller, ¿sí? Este taller lo vamos a acompañar, la explicación la vamos a acompañar a través de un audio en WhatsApp para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí en el primer punto? Digo aquí, fill in the blanks using subject pronouns. Subject such as he, she, it, we, they, and you. Nosotros vamos a tener una serie de palabras, ¿sí? Una fila de 3 palabras cada una de ellas, ¿sí? Entonces, frente a cada uno de esos nombres vamos a tener unos espacios en blanco. Entonces, en esos espacios en blanco yo voy a poner cualquiera de estos pronombres que tengo entre comillas. Voy a poner he, voy a poner si es she, voy a poner si es it, voy a poner si es it, we, they or you. Dependiendo del tipo de pronombre el tipo de nombre propio que yo tenga señalado, si por ejemplo si es cat and horse, por quien reemplazo esos dos nombres, por quien reemplazo a Mary, ¿listo? Entonces voy a ir rellenando con cada uno de los pronombres sujeto correctamente, ¿listo? En este caso vamos a trabajar con los subject pronouns, que fue lo que miramos en el anterior video. ¿Listo? Continuando, decimos acá, decimos en el segundo punto, decimos fill in the blanks using the correct object pronoun. Look at the example. Look at the underlined word to find the correct object pronoun. ¿Qué me dice aquí este punto? Dice, rellena los espacios en blanco usando el pronombre objeto correcto. Tenemos un ejemplo. ¿Listo? Y me dice también, ese ejemplo me dice, mira la palabra subrayada para que esa palabra subrayada te ayude a descubrir qué pronombre objeto es el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, en este caso digo aquí, mire, I like sweets, but my stomach doesn't like them. ¿Por qué utilizo them y no utilizo otro tipo de pronombre objeto? Porque hago referencia a sweets. Sweets, en este caso, viene siendo dulces. ¿Sí? Como estoy hablando de pronombres objeto, entonces sweets lo voy a reemplazar por they y el pronombre objeto de they viene siendo them. Entonces, ¿qué me dice acá? Vamos a tener los pronombres objeto, me, you, him, her, it, us y them. ¿Listo? Y una serie de 10 oraciones en las cuales también voy a tener una de esas palabras subrayadas. Entonces, con base en esa palabra subrayada, yo voy a poner el pronombre objeto que me indique esa palabra subrayada. Entonces, va a ser mucho más sencillo. Lo que va a hacer es reemplazar, bien sea los nombres propios o los pronombres sujeto por los pronombres objeto por los cuales yo crea que va esa palabra. ¿Listo? Ya cualquier cosita, pues me están comentando. Tenemos acá un tercer punto. En este tercer punto tenemos aquí un cuadrito previamente, ¿sí? Que tiene 3 columnas, ¿sí? Tenemos en la primera columna el listado de pronombres sujeto, en la segunda columna el verbo y en la tercera columna el listado de pronombres objeto. En la parte de abajo tenemos una nota, la cual me dice, subject pronouns usually come before the main verb, while object pronouns follow the main verb. ¿Qué me dice? Pronombre sujeto normalmente, usualmente, casi siempre, por no decirlo así, vienen antes del verbo, mientras que los pronombres objeto van después del verbo, siguen el verbo principal. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes ven verb, más, a la izquierda, pronombre sujeto, a la derecha, pronombre sujeto. Me dice acá este punto, me dice, fill in the blanks below to complete the sentences, study the above boxes, look at the underlined word to find the subject or object pronoun. Me dice aquí, rellena los espacios en blanco para completar las oraciones estudiando el cuadrito. Mira la palabra subrayada para identificar qué tipo de pronombre es. O sea, la palabra subrayada nos va a decir si reemplazo ese nombre o esos nombres o ese pronombre por pronombre sujeto o pronombre objeto. Entonces, ahí en la parte de abajo nosotros tenemos ya un ejemplo. Decimos aquí, do you know that man? ¿Sí? Vemos que la palabra that man está subrayada, ¿sí? Y tenemos la pregunta nuevamente, do you know him? Esa parte ya no lo tengo que hacer porque ya está desarrollado. Entonces, mi tarea va a ser la siguiente. Vamos a tener normalmente las oraciones, 2 oraciones en una sola oración, es decir, ambas oraciones van a estar separadas por un punto. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a buscar es la palabra subrayada la palabra subrayada, perdón, identificar los espacios. Si está el espacio antes del verbo, yo sé que son pronombre sujeto. Si está el espacio después del verbo, voy a hacer pronombres
objeto. Entonces, con base en la palabra que yo ya tenga subrayada. ¿Listo? Ustedes lo que van a hacer es visualizar esta parte, ¿sí? Van a mirar el taller. Este taller en unos minutos se lo subo en Classroom. Se los envío al correo también por si tienen dificultades con el acceso a Classroom. Y ya obviamente hacen los ejercicios prácticos que les voy a enviar a sus correos. Y ya el día sábado pues estaremos aclarando inquietudes. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ahí ya quedo atento a cualquier inquietud. Voy a detener la grabación en este momento para que pues no se alargue más el video. ¿Listo?